tan lleno de emoción que me llena el alma. Yo aquí he compartido con vosotros, con Jesús, muchos momentos de actividades escolares, de teatro, de danza, de comunicación, porque hemos vivido en el pueblo y fuera del instituto también os acompañábamos a todos los sitios, a excursiones, a salidas, a buscar fósiles, a hacer también recitales. Tanto para Jesús como para mí, la educación ha sido también desarrollar una sensibilidad, un gusto, una armonía, una estética que en el fondo es ética. Muchísimas gracias por este reencuentro. Muchísimas gracias. Al director, bueno, muchísimas gracias. Por tu acogida, que ha sido muy especial. Y es verdad lo que ha dicho, retomo lo que dice él, que también ese recordar y saber que los alumnos han hecho su trayectoria, han hecho su vida, es muy importante también para nosotros, porque son el futuro. Y por otra parte voy a dejar el paso a la lección, a Jesús, que nos va a dar la clase. Hay del que llega sediento a ver el agua correr y dice: la sed que siento no me la quita el beber. Muchas gracias por estar aquí. Gracias al director, a don Javier y a todos los que han colaborado en este acto. Yo me pongo de pie porque en mí eso no es una exageración. Actores, la escena acaba con un traje de disfraces. En el principio era la máscara. No sé cómo dirigirme a vosotros, si alumnos, exalumnos, compañeros, amigos, pero alumnos es una palabra hermosa. Alumno viene del verbo alo, ali, salere. El hombre, decía Ortega y Gasset, es un animal etimológico y significa alimentar. Pero el profesor alimenta y el profesor también es alimentado por el alumno. Se ha perdido ese almo y alma, un adjetivo que se utilizaba en los siglos XVI y que Fray Luis de León lo utiliza en sus obras. A vuestro almo reposo, huyo de este mar tempestuoso, alma, región luciente, prado de bienandanza. De ahí viene que la universidad es alma mater, alma nutricia. Y de esta palabra también, insisto que el hombre es un animal etimológico, decía Ortega y Gasset, viene también la palabra adolescencia y adulto. Es una palabra hermosa. Y tenemos que volver a las raíces, porque la etimología es la raíz que mantiene el arte. Lo primero para un escritor es conocer el lenguaje. Somos lenguaje, somos nuestra expresión. El hombre, antes de escribir, ha hablado muchísimos años y se expresaba hablando. ¿Cuántas lenguas hay que no han pasado a la escritura? Bien, yo después de recordar, que también etimológicamente significa pasar por el corazón, recordar aquel momento tan estupendo de mi docencia, en donde yo había iniciado unas clases en Madrid, en el Instituto Chamartín, pero enseguida vine a Arévalo en los años, hace 50 años. Yo no sé si los de entonces, nosotros los de entonces, ya no somos los mismos, como decía el poeta. Seguramente sí somos los mismos. Ha quedado un pozo de afectividad y de recuerdo. Siempre, Virgilio dice en una égloga, semper a fontes purior unda fluit, que traducido, siempre es agua más pura junto a su manantial. Pues yo venía con una ilusión en aquellos años 60, la última época de la dictadura, con una ilusión a este instituto, que entonces era, como sabéis, laboral, y que tenía una especialidad. Había tres tipos de institutos: industrial, minero, marítimo pesquero y agrícola ganadera. Este era uno de estos.
Aquí había, en el entorno de Arévalo, había 3 institutos: el de Medina, que tenía bachillerato superior, el de Coca, solamente el elemental, como el de Arévalo, y fue una época, repito, una época maravillosa, por esa receptividad que tenían los alumnos y por esa comunicación que había con el profesor. Yo llegué en una época bastante joven, y entonces la mayor parte de los profesores eran bastante mayores, pero formamos un cuerpo muy interesante, y quiero también recordar, como digo, a todos aquellos que ya nos han precedido, y no solamente a profesores, sino a alumnos. Debo ser yo uno de los pocos que quedan. Y como decía también Horacio, hablando de Caronte, Jan senior, sed cruda deo viridisque senectus. Ya soy viejo, pero tengo la verde senectud de un dios pagano. Es verdad, la poesía me ha mantenido un poco. O sea, alguien definió la poesía como el arte de ser joven, ¿eh? Yo no lo sé, pero es cierto que la poesía, en cuanto a ilusión, nos mantiene. Esto no es un homenaje, es un reencuentro, quería despedirme de vosotros. Dicen que no son tristes las despedidas, pues dile al que te lo ha dicho que se despida, ¿eh? Bueno, yo me siento un poco, como veis, bastante nervioso. Yo que en las clases estaba muy distendido, pero no sé, me emociono. Solo recuerdo la emoción de las cosas, decía don Antonio, y se me olvida todo lo demás. Bueno, yo traía las ideas de la Institución Libre de Enseñanza, el movimiento cultural más importante que ha habido en España, seguramente con el erasmismo en el siglo XVI. Don Francisco Ginés de los Ríos fue un hombre santo y un hombre sabio. Humildad y necedad no caben en un sujeto. Pero yo soy un humilde profesor de mi ignorancia. Seguramente me valoráis más de lo que soy y de lo que he sido. Pero la Institución Libre de Enseñanza, repito, fue un movimiento serio, y en él se formaron todos los intelectuales del siglo XX. Hasta los años 36, ya sabéis, en aquella guerra acabó toda la cultura, o la mayor parte de la cultura, ¿eh? Tuvimos que empezar nuevamente, pero la residencia de estudiantes, la Junta de Ampliación de Estudios, todo se debe, y en ella se educaron todos los hombres del 98 y la mayor parte de los del 27, Unamuno, los Machado, Azorín, Gómez de la Serna, los poetas del 27, Lorca, y la residencia de estudiantes, Dalí, Alberti, Damaso Alonso, y mi profesor, del que guardo un grato recuerdo, Rafael Lapesa y Damaso Alonso. Fueron los que me iniciaron en esta concepción de comunicarme al alumno. Y por eso seguramente, no sé si he dejado un poco de huella, se lo debo a estos profesores. El maestro Giner muere en 1915 y Antonio Machado le hace un poema magnífico en donde está toda la ideología machadiana. A la Institución Libre de Enseñanza deben la verticalidad, decía Machado, el 50% de los españoles que andan a 2 pies. A los maestros de la institución les guardo vivo recuerdo y profundo afecto. Pues Antonio Machado, en 1905, que muere en abril, don Francisco Ginés de los Ríos, le hace este magnífico poema que dice así: como se fue el maestro, la luz de esta mañana me dijo, van 3 días que mi hermano Francisco no trabaja. Murió. Solo sabemos que se nos fue por una senda clara, diciéndonos, hacedme un duelo de labores y esperanzas. Sed buenos y no más. Sed buenos y no más. Sed lo que he sido entre vosotros, alma. Vivid, la vida sigue, los muertos mueren y las sombras pasan. Lleva quien deja y vive el que ha vivido. Yunque sonad, enmudeced campanas. Hacia otra luz más pura partió el hermano de la luz del alba, del sol de los talleres, el viejo alegre de la vida santa. Oh sí, llevad, amigos, su cuerpo a la montaña, a los azules montes del ancho Guadarrama. Su corazón repose junto a una encina casta,
en tierra de tomillos, donde juegan mariposas doradas. Allí el maestro un día soñaba un nuevo florecer de España. España que parece hoy que muchos recelan pronunciar, ¿eh? Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida otro milagro de la primavera, pues ese reverdecer de la esperanza. Y habla de una encina casta, seguramente es la única encina de Guadarrama. Está junto a la residencia que tenía la institución libre de enseñanza en Guadarrama, porque la institución hacía una enseñanza y paseos constantes a la sierra. El contacto con la naturaleza era algo imprescindible para la institución libre de enseñanza. Lo podemos ver en la residencia de estudiantes de Madrid. ¿Qué recuerdo yo de Arévalo? Pues tantas cosas, tantas cosas. Primero esos atardeceres magníficos, inyectados en sangre y oro. El poniente me invade con sus flores de oro, mientras largo y lento canta el ruiseñor de todos mis amores, ahogándose casi en mi garganta. Al ver este oro entre el pinar sombrío, me he acordado de mí tan dulcemente que era más dulce el pensamiento mío que toda la dulzura del poniente. Encantamiento de oro, cárcel pura, en que el cuerpo hecho alma se estremece, en un alejamiento de hermosura, la vida se desvíe y resplandece la excelsitud de la verdad divina. Sí, lo que recuerdo de Arévalo es que llegué a finales de febrero y se celebraba la procesión de la Virgen de las Angustias, que yo recordaré siempre. Un atentado que hubo en este lugar, después hablaré algo más de esto, fue la destrucción del palacio de Juan II y de la sede donde estaba la Virgen de las Angustias. No me perdono eso, y los de Arévalo no debiéramos perdonar. Fue un atentado, el atentado más brutal que se ha hecho al patrimonio de la ciudad. Había unos artesonados magníficos, había recuerdos de Isabel la Católica, porque era el palacio de su padre. Isabel la Católica, que decía la miguilla de Arévalo, aquí se educó y aquí venía a visitar a su madre, su hermano Alfonso también. E Isabel la Católica, aparte de los toros, como se dice, embolados, que fue una costumbre que se empezó aquí en la plaza de la villa, porque mataron delante de la reina a alguna persona, pues ella en la plaza de la villa oía cantar los romances, que bajo unos olmos, entonces había olmos, después hubo un ciprés, una de las plazas más hermosas de España, la plaza de la villa. Esto lo decía José María de Pereda, decía que era la plaza más hermosa de España, una plaza irregular, pero bellísima. Bueno, y recuerdo también muchos lugares de Arévalo, recuerdo el Soto, recuerdo Párraces, recuerdo la Lugareja, la Caminanta, y recuerdo personajes, cómo no, a don Ignacio, a don Marolo Perotas, a don Nicasio Hernández Luquero, del que luego leeré algunos poemas, y recuerdo también pues a Pachichi, por ejemplo, un personaje extraordinario, o a Ubaldo, que me vendía antigüedades. Yo aquí me aficioné a las antigüedades, me gasté el poco dinero que tenía en antigüedades, que por cierto, no sé qué van a hacer mis hijos con ellas. Pensaré qué haré yo con ellas, si no, antes de que ellos me las dilapiden. Bueno, sí he sido muy aficionado, de estas pequeñas cosas vivimos, y sobre todo he sido aficionado al hierro, a la forja. Yo desciendo de herreros, cásate con molinero, dice, no te cases con herrero, cásate con molinero, que es el que cobra por sus manos. El herrero era un personaje extraordinario, eran casi como, hay un libro de Mircea Eliade, Herreros y Alquimistas, que es una verdadera delicia leerlo. Sí, me acuerdo de muchísimos personajes, de Julia Laberza, por ejemplo, o de la tía Mané, que tenía un kiosquecito en la plaza. Qué cosas tan... Es que lo maravilloso que son las cosas y los seres vulgares, decía Galdós. Es verdad, los seres vulgares. El amor al pueblo es una constante
en toda la literatura. Me he ido, ya sabéis que me divago, me he ido por los cerros de Úbeda, pero quería hablaros un poquito más del romance. El romance que oía y que se puso de moda a finales del siglo XV con Isabel, y como el pueblo imita, no sé si a los mejores, pero imita a las altas esferas, pues entonces se puso de moda y se divulgó el romance. El romancero es la verdadera Ilíada española. Víctor Hugo se corrió toda la línea del Duero recopilando romances, hijo de un general francés napoleónico, Víctor Hugo. Insisto que el romancero es la expresión lírica del pueblo español. Y además el romance es popular, procede de los, no voy a dar una lección aquí, de los antiguos cantares de gesta al ser fragmentados. Cuando los juglares veían que el público, porque dependían de lo que les echaba el público, entonces cuando el público se emocionaba y les echaban unos maravedís, o la moneda que fuera, entonces ellos lo desgajan del poema épico y hacen un poema autónomo. Por eso los romances son épicos, pero son líricos y son fronterizos. Del romance castellano, del pretérito imperfecto, brotó el romance en Castilla. Eran romances muy populares. Yo he llegado a presenciar un martes de mercado en Arévalo esos romances que eran derivación de los romances antiguos. Sí, el romance es lo popular. El pueblo es el que ha hecho España. Decía Ortega, todo lo que no ha hecho el pueblo ha quedado sin hacer. Y yo creo que es verdad. Lo que pasa es que hoy el pueblo está cada vez más manipulado, más cosificado. Ya no es el mismo pueblo de antaño, pero hasta que el pueblo las canta, las coplas son como son. Y cuando las canta el pueblo, ya nadie sabe el autor. Esta es la gloria, Guillén, de los que escriben cantares, oír decir a la gente que no los ha escrito nadie. Procura tú que tus coplas vayan al pueblo a parar, aunque dejen de ser tuyas para ser de los demás, que al fundir el corazón con el alma popular, lo que se pierde de nombre se gana de eternidad. A veces en esas canciones populares se condensa, como los haikus japoneses. Sobre todo los machados cultivaron mucho la canción popular, que es la síntesis de la verdadera poesía. Por ejemplo, Antonio Machado: no extrañéis, dulces amigos, que esté mi frente arrugada, yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. Moneda que está en la mano, quizás se deba guardar, la monedita del alma se pierde si no se da. Bueno, ¿cómo se ve aquí la influencia de don Miguel de Unamuno? El gran gigante ibérico, el español más importante, decía el conde Kaiserling después de Goya. Este fuerte vasco que lleva el arnés grotesco y el irrisorio casco de buen manchego, a un pueblo de arrieros, tahúres y logreros, dicta lecciones de melancolía, y el genio desalmado de su raza, que bajo el golpe de su férrea maza aún duerme, puede que despierte un día. Tiene el aliento de una estirpe fuerte, que soñó más allá de sus hogares y que el cielo buscó tras de los mares. Él señala la vida tras la muerte. Quiere ser fundador y dice: creo, Dios, y adelante el ánima española es tan bueno o mejor que fue Loyola. Sabe a Jesús y escupe al fariseo. Antonio Machado decía que yo soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. ¿Es que hay un mal sentido de la palabra bueno? Pues seguramente, no es el bueno también tiene una connotación peyorativa. Unamuno decía a un hijo suyo: yo no te quiero alegre, pues para ser alegre se necesita ser santo o ser imbécil. De imbécil, Dios te libre, y de santo, no sé lo que decirte. Bueno, yo quisiera más bien oíros a vosotros, hacerme alguna pregunta. Preguntar lo que sabes, el tiempo no has de perder. A palabras sin respuesta, ¿quién os hará responder? Y para dialogar, preguntad primero, después
escuchar. Pues de verdad yo quisiera oíros a vosotros alguna pregunta, o si queréis que os hable de alguna cosita, porque si no va a ser esto un monólogo, aunque quien habla solo espera hablar a Dios un día, no lo sé. De verdad, ¿alguno se atreve a hacerme alguna pregunta? Me encantaría. Me encantaría. Nos gusta más de escuchar. ¿Eh? Nos gusta más de gratis. ¿Cuánto llevamos ya? No quiero cansar. Falta media hora para la hora de clase. Ah, para la hora de clase. Bueno, una tarde parda y fría de invierno, ¿verdad, Juan Carlos? Los colegiales estudian. Monotonía de la lluvia en los cristales. Es la clase. En un cartel se representa a Caín fugitivo y muerto Abel junto a una mancha carmín. Con timbre sonoro y hueco truena el maestro, un anciano mal vestido, enjuto y seco, que lleva un libro en la mano. Y todo un coro infantil va cantando la lección. 1000 veces 100, 100.000, 1000 veces 1000, 1.000.000. Una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian. Monotonía de lluvia tras los cristales. Eran aburridas las clases. Antonio Machado, en sus primeros años, bueno, no tuvo suerte con los profesores hasta que no entró con la institución libre de enseñanza. Por eso dice, y en la aborrecida escuela, habla de raudas moscas divertidas, perseguidas por amor de lo que vuela. Es verdad, esa melancolía y esa monotonía de las lecciones. Sabéis que antes se cantaba la lección 1000 veces 100, 100.000. ¿Quién es Dios? Un Señor infinitamente sabio, poderoso, principio y fin de todas las cosas. Si no lo digo así. O qué es la providencia de Dios. Esas tonterías que estudiábamos entonces. Bueno, no digo tonterías. Ahora nos pueden parecer. Bueno, pero insisto que quiero alguna pregunta de ustedes para seguir. Cambiado, seguro que sí. Además, estuvo en época de la dictadura, pasó a democracia, hubo un cambio enorme. ¿Cómo cambiaron la enseñanza desde el punto de vista de los profesores y de los alumnos? Muy bien. Pelayo. Pues entonces yo creo que la enseñanza estructuralmente estaba bastante bien. Fijaos, hacer institutos adecuados a la zona, en donde se mezclaba la teoría y la práctica. Aquí se enseñaba mecánica, se enseñaba agricultura, se hacían prácticas. Era una enseñanza bastante buena, a pesar de ser de la época franquista. Luego después los planes para mí han sido todos desastrosos. Cada uno iba superando al anterior en estupidez. Sí, la LOCSE fue una estupidez total. Yo he vivido todos estos planes y no estoy nada de acuerdo. Hoy la enseñanza se reduce a una burocracia mayormente, solamente una burocracia, nada más. Luego después había una cosa que, como hemos comentado con el director, y le decíamos que antes los profesores en la enseñanza laboral vivíamos en el centro, residíamos, era preceptivo, era obligatorio residir en el centro, y esto creaba un ambiente en el pueblo bastante interesante. Vivir los funcionarios en el centro, pues el niño tenía unas referencias. Yo creo que hay muchas cosas que además no se dejaban de estudiar por eso, pues asignaturas de letras como el griego y el latín, que es fundamental. ¿Por qué hablamos hoy tan mal? Precisamente porque no tenemos una formación clásica, sobre todo el latín y el griego también. Sabéis que la mayor parte de los tecnicismos vienen del griego. Hoy vemos los periódicos y a mí me da pena ver que todos son anglicismos. Incluso ya no se sonrojan en la televisión. Decía Rubén, tantos millones de hombres hablaremos inglés. Ya no hay nobles hidalgos ni bravos caballeros. Callaremos ahora
para llorar después. ¡Qué complejo tenemos, caramba! ¡Qué complejo tenemos de inferioridad! Si el español es la segunda lengua del mundo, 600 millones hablan español, ¿eh? Mientras el mundo aliente, dice Rubén Darío, mientras la esfera gire, mientras haya una onda cordial que alimente el sueño, mientras haya un soñado imposible, una imposible hazaña, una América oculta que hallar, vivirá España. Yo al ir a América 3 o 4 veces me he encontrado ya en Punta Arenas con un español que es una verdadera maravilla, es una verdadera maravilla. Clarín decía en el siglo XIX que éramos los dueños del idioma. Es una tontería. Allí donde habla un hombre el castellano es dueño del idioma, porque el idioma es lo más democrático que existe. Sí, señor. Sí, no sé si he contestado a medias. No, perdón. Sí, sigue. Era decirle, sí, el español es la segunda lengua, pero es una lengua de países pobres, carentes de toda, de nivel en cualquier campo que no sea lo más elemental. Nos hemos dejado poner es la lengua técnica, una legibilidad enorme. Es una lengua muy hablada, pero muy débil. Vamos, ¿qué opinión tiene usted? Bueno, yo creo que sí, que la lengua técnica es el inglés, sin duda ninguna. Pero territorialmente es la lengua, seguramente, después del chino, la lengua más hablada. Sí, pero tiene esa debilidad que no hay un gran país, no hay ningún gran país que hable. No, claro, ya no. Que sea modelo para los demás. No hay modelo. Estuvimos a punto de convertirse en español en lengua universal en el siglo XVI, con la época del emperador Carlos I. Estuvo a punto. Él, cuando viene a España a los 16 años, no sabía ni una palabra de español, lo aprendió. Y en Roma, ante un embajador francés, digo que hablase en español porque era propio de caballeros hablar. Estuvo a punto de convertirse. Luego la leyenda negra a la cual hemos contribuido nosotros muchísimo, el malentendido padre de las casas, que sí, tenía buena voluntad, pero dio pábulo a estos ingleses, a la pérfida Albión. Discrepo. La pérfida España, porque ¿a quién se le ocurre mantener una guerra de casi 100 años en Holanda? Que era nuestro socio comercial. Totalmente de acuerdo. Matamos a nuestros socios, matamos nuestro negocio. Pues entonces, Inglaterra lo que se aprovechó es eso, con la inteligencia. Vamos, yo lo veo así. Sí, ha sido la vieja zorra que tiene amarrada la historia de Occidente desde hace 400 años. Eso dice... Porque son más listos. Sí, más colonizadores. Y nosotros respetábamos a los indios y nos mezclamos con las indias. Pero ellos no han dejado un rastro. Bueno, muchas veces el que más cifra no es escapador, es el más dictador. Hitler no triunfó, pero Napoleón yo creo que tampoco al final. Pero estos han sido los grandes, no lo sé. Pero en muchos aspectos... Porque tienen cintura para los problemas. Cuando viene un problema lo encaja, lo aprovechan. Le digo, España es una deformación grotesca de la civilización europea. Totalmente. Es verdad. Es el triste rabo de Europa. Pero si no creemos en nosotros mismos, pues ¿cómo vamos a tener? Bueno, pero me intenta discrepar. Perdón. ¿Sabe quién es la persona que discrepa? No lo sabe. La persona que discrepa al alumno, que no sabe quién es. No sé quién es. Temístocles izquierdo. ¿Qué discrepaba? El que tuvo, retuvo. Siempre me llevaba la contraria. Un gran lector de Baroja. ¿Te acuerdas de Baroja? Discrepaba ya mucho. Ya discrepaba. Sigue discrepando Temístocles toda la vida. Que sí. Temístocles era un personaje extraordinario, Temístocles. El antiguo y el tú. Bueno, más preguntas. Decía que los niños tenemos que perdonar los mayores, ¿no? No Sí, bueno, eso lo decía. Discrepaba mucho. Sí, discrepaba. ¿Quién quiere hablar más? Sí, hablar. Justo en mi último curso en el 73, hará una semana, un 11 de septiembre, no se me olvidará la vida, entró usted en clase y no dio la clase conmigo, porque fue el golpe de Pinochet. Y entonces salió con otra áurea distinta de lo que era la democracia,
lo que era la alumna. Quítate la mascarilla, por favor, para hablar, no simplemente. Que le decía que justo ahora en una semana, el 11S, otro 11S, teníamos una clase y yo la recuerdo perfectamente porque ese día, el día anterior por la noche, se había dado golpe de Estado en Chile. Y entonces usted cambió radicalmente la clase que tenía preparada y nos salió con todo el tema democrático griego, con todo el tema democrático de la historia, lo que era la democracia y cómo es de frágil la democracia en cualquier momento y situación de la historia. Y de esa clase me acuerdo perfecto. José María Collado. María Collado, hombre. Bien, claro, es que hemos cambiado. Me ha visitado en un instituto de Segovia, me ha visitado alguna vez. Y he ido al pueblo a verle. Al pueblo también fui a verle. Bueno, me encanta. ¿Alguna cosa más? Claro que sí. Me siento, ahora ya me siento un poco más tranquilo. Si hemos tardado 45, 47 años en tenerse, hay que aprovechar. Es un placer para mí, recordar es volver a vivir. Yo muchas veces he intentado ponerme a la orilla de la acequia, a intentar parar el agua con mis manos y es imposible. No podemos detener el tiempo. Vivir es devorar el tiempo. Vivir es ver pasar y vivir es ver volver. Y esto que alumnos me recuerden, a mí me emociona extraordinariamente. Yo os recuerdo mucho. Los he llevado siempre conmigo porque he dicho que esa primera impresión es la que vale. Después he estado en varios institutos, estuve algunos años en León, en Coca, y he terminado en el instituto de don Antonio Machado, que ha sido siempre mi referencia. Muchos de mis alumnos ya lo saben. ¿Por qué mi referencia a Antonio Machado? Porque creo que vida y obra se fusionan en él. Iguala con su vida el pensamiento. Yo creo que pocas personas son o somos coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos. Y Antonio Machado es un ejemplo de honestidad y además de profundidad. Yo he estado en ese instituto, él impartió también sus clases. Yo he sido catedrático de literatura, él era catedrático de francés, pero en este centro, que era el Instituto General y Técnico, el único que había en Segovia, entonces impartió desde el año 19, llega en el año 1919, después de Baeza, imparte las clases de literatura. Y he oído a sus alumnos, algunos con el que he hablado, que las clases de literatura eran totalmente distintas a las de francés. Antonio Machado, ¿sí? ¿Casiano? Bueno, yo no sé si es el momento, me quito la máscara para que se me oiga también. Pero yo quería dedicarle unos versos. No sé si es el momento. Sí, el momento. Si quieres. ¿Quieres el micro? El micro se te oye. ¿Se me oye bien? Bien, primero, yo quería, bueno, agradecerle muchísimo todo lo que usted nos ha dado. Para mí es un honor participar en este acto de merecido reconocimiento a don Jesús. Yo creo la persona más sabia que he conocido. Nuestro querido profesor de lengua y literatura que nos enseñó el misterio, la magia, el encanto de las palabras. En mi opinión, muchos de los que estamos aquí somos hijos parados en el tiempo. Nos enseñaste a ver la literatura como algo más que una clase. Nos enseñabas a través de la literatura a ser hombres, en el buen sentido de la palabra. Y yo no puedo terminar porque no sé cuándo me tocaba, quiero dedicarle unos versos. Subo allí. Sí. Memoria de un maestro, así se titula. Recuerdo tu sonrisa fresca al entrar en el aula, moviéndote ligero, inquieto, rápido, de aquí y allá, como si te faltara tiempo.
Con pasión ibas casi ensimismado, recorriendo con un libro en la mano los estrechos pasillos que el orden de las mesas oían al juntarse, recitando a Machado, como ha hecho 1000 veces 100, 100.000, 1000 veces 1000, 1.000.000. Tu clase era palabra en el tiempo, un ejercicio mágico de música, de luz, de canto, de interpretación, una lección de amor y poesía. Una sesión continua y renovada en el teatro móvil de los grupos, en la que aparecían los secretos, los misteriosos nombres de las cosas, sus orígenes, sus sentidos, su alma. Desde mi sitio observo cómo miras de soslayo los gestos desatentos, la cháchara inocente y atrevida de esos pocos alumnos despistados que no merecen riña ni cuidado, mientras vas comentando versos sueltos o bien algún soneto de Unamuno con sendos tercetos encadenados. Recuerdo el entusiasmo transmitido en cada análisis, en cada autor, embebido en los ritmos, los acentos, la cadencia y el timbre de un poema. Eras del pueblo, viento del pueblo, y querías al pueblo, culto y libre, honesto, bien instruido y educado, fiel a las enseñanzas de Giner. Estás en las primeras glosas, en el libro de Buen Amor, las coplas a la muerte de su padre y el conde Lucanor. Te veo en el Pícaro de Lázaro, en la Trotaconventos, en los romances viejos, en el Mester de Juglaría, en Lope, Tirso o Calderón, en Don Quijote o en Sancho, no sé en quién de los dos, en la nariz de Góngora, la astucia de Quevedo y en los muros quebrados de la patria que ya nadie reconstruirá. Te recuerdo romántico en Becker, galaica Rosalía junto al Sar, en Los hombres del 98 y en su nostalgia de un pasado no real, porque aquella Castilla que se fue, con su fe y su gloria, no volverá. Recuerdo tu rabia emocionado al pensar en tu Lorca asesinado por la cainita envidia del hermano. La muerte fue en Granada, en su Granada. Estabas con tu alma de exiliado en las parábolas de León Felipe, como buen Prometeo denunciando al sapo Iscariote y ladrón que levantó el hacha y la espada. Te recuerdo en el justo y el humillado, en el indio, en el negro, en el hereje, en el moro, en el pobre heterodoxo que por su inocente opinión perece bajo el dogma inequívoco de un dios. Te vi en Cantos de vida y esperanza, en la ciaga premonición falsa de que hablaremos solo en inglés, en Neruda y su acción desesperada, triste y solo, quizá desengañado. Maestro que nos enseñaste el arte, la verdad y el encanto del lenguaje, el secreto mensaje de los signos, me siento en deuda con tu magisterio y un miembro humilde de tu profesión. Ejercías el método socrático, moviéndote entre el jardín y el pórtico. Practicabas la virtud peripatética y no fiabas de la verdad suprema. Conquistaste, armado solo con tu voz, altos castillos llenos de inocencia. Sembraste con tu ejemplo, labrador, semillas de trigo limpio, arraigadas con furia en la tierra, para envidia de los dioses muertos. Muchas gracias. Gracias, Pascal. Como ves, me has superado en creces. La verdad es lo que es y sigue siendo verdad, aunque se piense al revés. Pues no sé, podríamos continuar, pero yo creo que ya va siendo hora. ¿Algún poema en mi caso? Quería leer algún poema de uno de los
poetas del pueblo. Sabéis que aquí ha habido afición y sobre todo a principios de siglo hubo varios periódicos de los cuales sabe más Juan Carlos que yo, La Llanura, y ellos están intentando. Don Nicasio Hernández Luquero fue un personaje extraordinario, el hidalgo de Arévalo, que vivía eternamente en casas de huéspedes en Madrid. Que vivía eternamente en casas de huéspedes con 3 principios. Fue otra pena de Arévalo, que desapareciera. Arévalo ha tenido la negra, se quemó el ayuntamiento, destrozaron la casa del alcalde Ronquillo, que era un personaje de cuidado, pero se quemó también su casa, la casa de Luquero. Con la biblioteca yo había conseguido ya que Aurorita, que era tan celosa de lo suyo, yo pude sacar algunas cositas mínimas de lo mucho que había publicado don Nicasio Hernández Luquero en todos los periódicos de la época, desde El Imparcial, Blanco y Negro, La Revista Nueva, muchísimos periódicos. Era un hombre inquieto y vivió para las letras, era un auténtico Quijote en este sentido. Se parecía mucho a otro personaje también de Ávila, José Somoza, el hereje de Piedrahíta, como le llamaba Pío Baroja. Y los dos son excelentes poetas, pero don Nicasio maneja el lenguaje extraordinariamente. Lo primero para crear es conocer el lenguaje. Juan Ramón Jiménez tiene un poema que dice: inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas, que mi palabra sea la cosa misma creada por mi alma nuevamente, que por mí vengan todos los que no las conocen a las cosas. Inteligencia, dame el nombre tuyo y mío y suyo de las cosas. Pues don Nicasio maneja el idioma extraordinariamente, utiliza algunas palabras arcaicas. Yo creo que el deber del escritor es ensanchar el lenguaje. Los hombres del 98 crearon un lenguaje nuevo. Unamuno descubre una cantidad de palabras, términos salmantinos, palabras que él llama terruñeras. Por ejemplo, pues perinchil, que es de llenar, o serano, que es esa tertulia nocturna que se da en la calle, o griciar, fijaos, parecido al francés, versés, es acunar, viene de brezo, porque antes las cunas eran de brezo. Hay que volver no solamente a las palabras, el lenguaje es algo vivo, hay que crear nuevas palabras, pero también cultivar las antiguas. Y hoy estamos, de verdad, como decía antes, un poquito obsesionados por esa moda inglesa, querido Temístocles, que nos tiene totalmente cosidos. Hay un poeta del siglo XVIII que dice: porque son unos felones los que van a tierra extraña a mendigar locuciones y desprecian los millones que tiene su madre España. El idioma español es muy rico y tenemos una magnífica literatura. Bueno, ¿alguna cosita más? Sí. Si te quitas la mascarilla te oigo mejor. Sabina González. Sabina González. Volverme a oír recitar el poema de Nicolás Guillén, Se ensemalla la culebra. Se ensemalla la culebra. Si lo puedes recitar. Lo recitaba una chica, Sainz, que su padre tenía una fábrica de gaseosa y que sacó unas oposiciones, creo, de correos y se fue al País Vasco, ¿no? ¿No te acuerdas? Falleció. Pues para nosotros era algo que yo recuerdo con especial. Bueno, la poesía negra, podría hablar de poesía negra que me encanta. Ah, que lo recita tú. Yo es que quiero írselo en su voz. Bueno, la poesía negra vive de gitanjáfora, de onomatopeyas. Ya sabéis, los negros, decía Lorca, cuando va a Nueva York en 1929, se sacaban la música de los bolsillos. Y es verdad, el negro tiene un ritmo, y por eso esas palabras que
que suenan muy bien, que no significan demasiado, pero que suenan mayombe, bombe, mayombe, mayombe, bombe, mayombe, mayombe, bombe, mayombe. La culebra tiene los ojos de vidrio, la culebra se enrosca en un palo, con sus ojos de vidrio en un palo, con sus ojos de vidrio. Se ensemalla la culebra, se ensemalla con sus ojos, se ensemalla con su lengua, se ensemalla. La culebra muerta no puede morder, la culebra muerta no puede respirar. Se ensemalla la culebra, se ensemalla con sus ojos, se ensemalla, se murió. La negrita que yo tengo, de tan negra como es, no la cambio por ninguna otra mujer. Ella lava, plancha, cose y sobre todo, caballero, como cocina. Si la vienen a buscar para bailar, ella me tiene que llevar otra vez. No te más, no enamore más nunca, Vito Manuel, si no sabe inglés, etcétera, etcétera. María Belén Chacón. Voy a leerles algún poema de don Nicasio, que maneja, como he dicho, el lenguaje primorosamente y que es un sonetista consumado. El soneto es muy difícil, en 14 versos, él hace incluso sonetos invertidos, y hacer un soneto bien, sabéis que tiene que tener una idea principal, luego el segundo cuarteto otra idea y al final el paréntesis. Es como un templo dórico el soneto. Fijaos, lleva 20 siglos de cultivo y ha habido sonetistas en el siglo XX extraordinarios, por ejemplo Miguel Hernández o Blas de Otero o Alberti, y no digamos Lorca, en sonetos del amor oscuro, unos sonetos magníficos que algún día, si quieren ya más relajadamente, puedo venir a recitar a Lorca o Alberti bueno, voy a leer algún poemita, a Manolo Pelota, aparece aquí. Tiene este hombre risueño la prestancia serena, seriedad castellana y alegrías de majo, y en su alma sin repliegues acogedora y buena la pasión por los suyos y el amor al trabajo. En su pluma florece el donaire castizo, areval enseneto y de arévalo ciego. De estos predios amados siente el callado hechizo que a sus bellos romances saben trasladar luego. Recuerdos y esperanzas en su alma se dan cita y tienen encendida una luz permanente, y a su espíritu alerto ninguna gracia escapa. Del pueblo en que naciera, el campo de su mente siempre de él está lleno, y en su pecho palpita y le prestan abrigo los vuelos de su capa. Manolo era un personaje curiosísimo, incluso fue yo diría, un propagandista. Fijaos cómo vendía sus productos, quien bien compra, bien vende. Y hasta hace poco he visto yo, ha desaparecido ya, me parece, el sol sale para todos. El sol sale para todos. Es una verdad, ¿eh? Algunos no lo pueden ver, el sol, porque están ciegos o por otras causas. Bueno, uno más. Mi gato cantaba las cosas sencillas, porque es verdad. Antes Machado cantó a la mula, en Sombra y Sueño, cantó a las moscas, inevitables golosas, etc. Pues fijaos, a su gato. Este gato pardo, remolón y suave, que se enrosca tibio junto a mis librotes y guiña gracioso sus finos bigotes, todo lo penetra y todo lo sabe. Se hiergue formando trémula joroba y entorna amoroso sus rojos ojos redondos, y para sus glaucos misteriosos fondos al sol de la tarde su fulgor le roba. Beben estas luces su sabiduría, pues cosa de siglos su cábala estática. A mí me seduce su filosofía grave y epicúrea, muelle y desdeñosa, y pido a sus ojos de luz enigmática el hondo secreto del hombre y la cosa. Yo he conocido a este gato.
Bueno, cantó también a las cosas sencillas, a la rana, fijaos, a la rana, a la cigüeña, a la daja. Él tiene un poema precioso, a la daja. Es ancha pieza de encalados muros y tillado. Tillado es la tarima. Y tillado, una palabra que ya no es arcaica ya. Y tillado que cruje, si se huella, paz y reposo se respira en ella. Y de noche sus ángulos oscuros se dijera que duermen sueños viejos de paz y austeridad. Dan sus balcones a la plaza de brillos antañones, de noble historia, vívidos reflejos. Muy parcamente decorada, vense 4 cuadros de oscura perspectiva, un gran retrato de Santa Teresa y la copia de un lienzo del cretense y un militar de ayer, memoria viva, todo ello en torno a novalesca mesa. Bueno, sabéis que por Arévalo han pasado personajes interesantes. Aquí estuvo San Juan de la Cruz unos años, de paso a Medina. Sabéis que nació en Fontiveros. Don Nicasio era muy fervoroso, aunque sus ideas no comulgaran con la religión cristiana, pero sin embargo era un devoto de Santa Teresa o de San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz, dice Machado, madrecito, fijaos, de su padraza Teresa. ¿No veis que estaban un poquito invertidos los términos? San Juan de la Cruz, madrecito de su padraza Teresa, una de las mujeres más impresionantes que ha habido en el país, Teresa de Ávila. Bueno, y voy terminando, si no me decís alguna cosa más, a ver si mientras encuentro el poema. Mi nombre creo que es de todos, porque son unos años impresionantes en los que yo viví con mis compañeros y en el que era una delicia ir a clase. Yo no recuerdo más que las clases, tu entusiasmo, todo lo que ha dicho Casiano, toda la cultura que se nos fue impregnando en las carnes, en la sensibilidad y que nos ha hecho amar nuestro pueblo, porque tú también nos enseñaste a amar todo lo cultural, todo lo que tenga que ver, incluso cada uno tenía su lugar, nadie era marginado, os metíais tanto Carmen como tú en nuestras familias, haciéndonos partícipes de la comunidad educativa éramos todos y qué decirte, Carmen también le agradecíamos que ella nos organizaba, hacíamos vale con ella, Julio nos traía en el coche cuando veníamos tarde, era una comunidad educativa en la que todos teníamos nuestro lugar y en el que yo te agradezco porque es la palabra que necesito decirte. Gracias, Jesús. Te queremos, Simón, yo te quiero. Quiero oír una canción juntamente con Chuli, vuestra, Bueno, pues... Esa dedicación y esa naturalidad, ese entusiasmo, eso que nosotros somos ahora, somos todos un poquito Jesús, Todos. Y eso nos une, porque cuando hablamos de ti, todos tenemos el mismo sentimiento. Yo creo que exageráis bastante. No. Bueno, gracias Rosa otra vez. Bueno, y termino con este poema de don Nicasio que es muy significativo y que habla, como no, del río Adaja. Está dedicado a otro escritor de aquí que Julio conocía bien, Julio Escobar, ¿verdad? A don Julio Escobar, espíritu henchido de pura castellanía. Linfa, si sabéis que es el agua, claro. Linfa humilde de mi río, el que nace en Villatoro y copia en su lecho frío el reflejo verde y oro de los álamos del río. El que en el valle de Amblés se ensancha como un consuelo bajo un verde de ciprés que es el impreciso cielo que cierra el valle de Amblés. Río que murallas besa y reza místicas preces con la lengua de Teresa, que en él se miró 1000 veces cabe los muros que besa. Agua que lava el declive del pueblo de mi niñez,
y en su lecho manso vive luna de blanco ajimez que rueda por el declive, y se adormece en su sueño, horro de bélico brillo, lengua de cauce pequeño que lame el viejo castillo lleno de histórico sueño. Recuerdo de adolescencia que sorprendió entre vergueras los pudores e inocencia de unas 15 primaveras desnudas de adolescencia. Río Adaja laborioso que muelle barros de alfar y abreva suelo arenoso en la tierra del pinar, río calmo y laborioso, que en su lecho de milagro, ya sabéis, los peces incorruptos que hasta hace poco colgaban en algunos bares, que en su lecho de milagro la corrupción se detiene mientras ven surcar el agro a la yunta que va y viene, limpios peces de milagro. Río que no se va al mar y que rasga el Padre Duero como una reja de arar y se hace su prisionero para que él lo lleve al mar. Que cuando yo pase el puente que lleva a la ausencia eterna, corrigió y puso calma eterna, quizá influido por Aurorita, que lleva a la ausencia eterna. Larra hablaba de la ausencia eterna, que cuando yo pase el puente que lleva, aquí dice a la calma eterna, pero es la ausencia eterna, me despide la corriente con un adiós de voz tierna bajo los arcos del puente. ¿Sí? Bueno, a mí oírte... Hombre, si el Pablito. Oírte me devuelve a aquella preciosa época que pasamos todos y de la que aprendimos muchas cosas. Y me recuerda también que, aunque la historia no nos lo va a reconocer, los de mi clase fuimos pioneros. Fuimos pioneros porque fuimos la primera clase mixta del instituto. No te creas que aquello era una cosa... Pero no éramos mixtos del todo. Claro, había una clase que no podía ser la mixta. institución libre de enseñanza. Había una clase que no podía ser mixta, porque, claro, nosotros no podíamos aprender cocina ni costura, ni las chicas podían aprender a trabajar en estaño, cosas de esas. Entonces yo... Era la época de la sección femenina. Claro, la señorita Mari les enseñaba una cosa. Yo tuve la suerte de que mi hermana me enseñó a hacer la tarta de manzana que enseñó la señorita Mari y todavía sé hacerla. Esas cosas son interesantes. Claro. Todo se frago y la fuera del estómago, decía Don Quijote de Sancho. Todo aquello, desde luego, es algo que te queda en la cabeza y que te ayuda a seguir adelante. Y es importante, pues eso, agradecerte que nos enseñases cosas del lenguaje, cosas que desgraciadamente yo creo que ahora ya nos enseñan, como que el castellano tiene 3 géneros, el masculino, el femenino y el neutro. Ahora eso se ha olvidado y estamos todo el rato con españoles y españolas, guapos y guapas. Yo defiendo el lenguaje inclusive, yo lo detesto. No significa y simplemente pues eso, agradecerte los conocimientos, agradecer en tu persona pues a don Justo que con esa cara tan seria nos enseñaba la biología, a don Francisco que con su cabeza en otro sitio nos enseñaba las matemáticas, pero aprendimos muchas cosas, lo pasamos muy bien. Yo creo que al final somos gente en general de sí, bien, entonces, gracias a vosotros. Entonces no sabía nada, ahora sé algo más. Pues me alegro. Es el fenómeno son los mismos ojos los que te están mirando, pero después de 40 y tantos años que siente don Jesús cuando ve aquí a sus alumnos. Yo siento una alegría infinita. Un bel mori tutta una vita honora. Quiero decir que de ahora ya puedo morirme tranquilo. Bueno, pues quiero terminar con un poema de César Vallejo. Difícil porque hay que subir el nivel. Y si después de tantas palabras no sobrevive la palabra, si después de las alas de los pájaros no sobrevive el pájaro parado, más valdría en verdad que se lo coman todo y acabemos.
haber nacido para vivir de nuestra muerte, levantarse del cielo hasta la tierra por sus propios desastres y espiar el momento de apagar con su sombra la tiniebla, más valdría en verdad que se lo coman todo y que más da. Y si después de tanta historia sucumbimos, no ya de eternidad, sino de esas cosas sencillas como es andar por la casa y ponerse a caminar, y después resulta que sabemos de buenas a primeras, a saber por la extraña de los astros, por el del pañuelo, más valdría en verdad que se lo coman todo y que más da. Se dirá que tenemos en uno de los ojos mucha pena y también en el otro mucha pena, y en los dos cuando miran mucha pena. Entonces, mi palabra y perdonad este fallo que he tenido, que los tengo muy frecuentemente y que a mi edad ya son naturales. Jesús sabe que hemos hecho mucho tiempo, hemos hecho gran esfuerzo a intentar localizar a profesores compañeros suyos de la época. Por desgracia no ha sido posible en muchos casos porque, como usted bien ha dicho antes, pues algunos nos faltan ya fallecidos. Y probablemente habrá algunos otros que no hemos podido localizar, bueno, estarán muy lejos. Hemos logrado contactar con dos profesores muy conocidos suyos, como son Charo Zurdo, que hasta ultimísima hora no sabía seguro si podía venir, no ha podido, está fuera. Y otra persona que me consta que le recordaba muy bien, María Jesús Tapia. Ni contar lo que hemos estado haciendo el grupo, que hemos estado para intentar localizarla, pero al final, bueno, pues hemos hablado con ella unas largas conversaciones. Y bueno, pues no ha podido estar, bueno, primero vive en Francia, aunque pasa muchas épocas en Salamanca, pero se debió marchar anteayer a Francia. Y tenía una pequeña intervención oftalmológica ayer. Si no, seguro estaba aquí. De hecho, me comentó, a ver si hacemos alguna otra cosa, porque me encantaría. Emocionada. Yo creo que terminamos casi llorando. Bueno, pues nos han hecho llegar unos recuerdos para leérselos a usted. Entonces, le pido a Rosy, creo que tiene el de María Jesús, y María Jesús tiene el de Charo, creo que es así. Si no le importa, pues nada, son 2 minutos, bueno, que bueno, y las tenemos aquí en el aula. Claro que sí, claro. Gracias. Bueno, yo me uno al agradecimiento de todos, a los organizadores de este acto, y bueno, me ha encantado volver a ver a don Jesús y a doña Carmen. Yo estos últimos años les he intentado localizar por internet, y a veces en YouTube encontré una conferencia suya creo que en Soria, y también a su hijo cantar y por ahí, y les he seguido también. Les quiero manifestar de nuevo mi agradecimiento por ese amor que nos inculcaron a la poesía, a la literatura, al estudio, y también pues por esa formación humana que nos dieron pues a tantos que somos de pueblo, de por aquí al lado, que si no a lo mejor no hubiéramos sido nada en la vida, si no hubiera sido por ustedes y por tantos profesores que nos enseñaron tanto en el plano académico como en el plano humano, y yo creo que nunca lo podemos olvidar. Así que yo estoy, la verdad, que también emocionada de volverles a ver. Y cuando yo he tenido oportunidad de hablar a veces de este instituto al que yo no había vuelto, digo que probablemente fuera en aquella época uno de los mejores colegios que hubiera en España y que haya habido. Desde luego esos años ya ha habido colegios mejores y con mejores profesores que hubo aquí. Así que muchísimas gracias por lo que nos han ayudado en nuestra vida. Y ahora voy a leer unas palabras de la profesora María Jesús Tapia, que también todos recordamos con tanto cariño, y a la que tanta tabarra le dimos.
Habiendo sido invitada por Pelayo, aquí Pelayo quiere añadir que la invitación parte del grupo organizador de los actos que le forman con Fernando Retamosa y Juan Carlos López, como es sabido, a la fiesta de mi compañero Jesús Edo. Siento mucho no poder asistir personalmente. Viviendo en Francia, tengo fijada una fecha para operarme de cataratas y no puedo anularla. Quiero dirigirme a ti, Jesús, primero porque eres el motivo principal de este encuentro. Así que muchísimas gracias y me uno a todos para agradecerte los buenos ratos que pasamos y lo que nos reíamos con este humor tan particular, además de ser un excelente profesor y compañero. Espero que podamos vernos alguna vez. Un fuerte abrazo para ti y tu familia. Gracias a Pelayo por el trabajo de haberme buscado, ya que así puedo comunicar con antiguos alumnos y compañeros, lo que me da una gran alegría. Qué lejos y qué cerca están el presente y el pasado, incluso si ya he olvidado algunos nombres. Un fuerte abrazo para todos, compañeros y alumnos. Feliz día, María Jesús Tapia. Gracias a todos. A mí me toca el honor de leer las palabras de doña Charo, nuestra profesora también, o de la mayoría que estamos aquí. Y bueno, como ya ha sido mucho agradecimiento, reiterar mi agradecimiento, mi admiración siempre por ambos. Y bueno, yo me dedico también a la docencia. Hice además la especialidad de lengua y literatura bastante influenciada por sus enseñanzas. Y me parece que una ocasión ya se lo comenté personalmente. Dedicatoria remitida por Charo Curdo. Os dice: hola a todos y que paséis un feliz día. Ahora, Jesús Edo Serrano, quiero dirigirme a ti porque tú eres el motivo de esta reunión, de este encuentro. Querido compañero, en Arévalo y en Coca han sido bastantes años trabajando juntos, por eso tengo de ti muchos recuerdos familiares, personales y profesionales, de los que recordaré alguno. Recuerdo el nacimiento de tus hijos, el de Juan, que casi nace en el instituto, porque Carmen estuvo hasta el último momento dando clase. Recuerdo también alguna tarde que Carmen, tú y vuestros hijos, Juan y Luisa, lo pasasteis en Fuentes de Año, con mi familia. Fue una tarde bonita, recorrimos el pueblo, los niños jugaron y los mayores lo disfrutamos. Los recuerdos personales son también numerosos, ya que fueron muchas las horas que pasamos hablando, opinando, etc., junto a la chimenea de la entonces sala de profesores. Pero lo que quiero recordar es que fuimos a Ávila 2 o 3 días porque nuestros alumnos se examinaban de reválida de sexto. Uno de esos días, después de comer, fuimos a un pueblo cerca de Ávila. Yo me quedé en el coche y tú te largaste a una montaña. Cuando regresaste, yo me iba siempre por los cerros de Úbeda. Lo hacías con unos fragmentos de cerámica que tú valoraste positivamente, todo lo antiguo te apasionaba. Termino con algún recuerdo relacionado con el trabajo, con tu profesión. La representación de Yerma, que fue un éxito, y desde luego trabajo... Un saludo un aplauso para Yerma. Juli. Juan. Chuli. No, que era Juan. Ahora era Juan. Juan, sí, María. Y Jesús Rueda, que falleció. Sí, es verdad. ¿Y Juan Carlos? No, que termina. Perdón. Perdona. Tus ambiciones han marchado y sobre todo que tu profesión te ha gustado, la has vivido y disfrutado, y eso es esencial para saber enseñar con mayúscula, que es lo que tú has hecho. Un abrazo muy fuerte, Charo. Gracias. Carmen dio a luz a Juan y a los 3 días tuvo que incorporarse a la enseñanza y tuvo unas fiebres puerperales que casi me la llevan.
Entonces no había ni meses ni nada. No había permiso. La directora cumplía con las órdenes de arriba y tienes que incorporarte o si no te quedas sin nada. Bueno, muchas gracias a todos, un abrazo enorme. Tenemos también recuerdos, reflexiones que nos han hecho llegar a algunos alumnos que les ha resultado imposible venir. Pues os diré que alguien en Sevilla, algunos están en Sevilla, alguna compañera en Tenerife, sé que se celebran hoy alguna boda, por lo tanto no han podido, en fin. Y tenemos 5 o 6 recuerdos de algunos. Si os parece, las leemos. Serán 10 minutillos. Nuestra idea, la del grupo de los 3, era pasárselo a don Jesús. Pero si queréis, por eso de recordar a los compañeros, pues lo leemos, ¿vale? Pero si me permitís, os lo voy a dar a leer con el que yo creo que tiene cierto vínculo cada uno de los alumnos. A ver si acierto. A ver, perdón un segundo, vamos a ir para no demorarlo, vamos a ir leyendo. Y es que las últimas veces que he estado con él, pues ha recitado el famoso poema de El ciego sol, la sed y la fatiga, por la terrible estepa castellana, el destierro, con 12 de los suyos, polvo, sudor y hierro, el Cid cabalga. Lo hace mucho mejor porque tiene una voz tonante, pero me ha faltado oídos. Espero que la comida lo recite. Y bueno, nada más. Un agradecimiento muy grande a todos vosotros por estar aquí, por supuesto a él, a doña Carmen, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un auténtico placer. Y bueno, vamos a pasar a leer estos textos. Me seca la boca con la Carlos. Es que el programa que tengo yo, Dile que se suba ahí arriba. Rayo. Este texto es de Dile que se suba arriba. González. Sabina, ¿recuerdas? Es Jesús Sedo Serrano, hombre de gran valía, sin alarde ni alaraca, nos enseñaste en armonía de las letras federicas lo que es la poesía. De arquitectura menuda, vista larga y paso corto, y con poca mala leche, es Jesús Sedo Serrano, agricultor sin igual. Sembrador en tierra virgen, sobre mentes a estrenar, abrió caminos, senderos y estelas en la mar. Con los versos machadianos conocí con su talento el orgullo castellano y con aquellos mismos versos lo que era un hombre bueno. Hoy te rindo un homenaje, me enseñaste a caminar, sentir música sin cantar, sin oír ningún do re fa, con don Nicolás Guillén y su ritmo Mayombe de la Culebra, casi se podía bailar, Sensemayá, 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 se acabó. Un abrazo, JP, GG. Buenos días, muchas gracias a todos por la clase. Teresa López Santos. Soy hija de Teresa Santos. No puedo dejar pasar la ocasión para enviar un cariñoso saludo a mi más profunda admiración a un profesor que ha dejado tan buen recuerdo a todos los alumnos que hemos tenido la suerte de que se cruzara nuestro camino. Qué clases más amenas. Una idea fantástica, y si no fuera por el momento tan complicado que estamos viviendo, seríamos muchos más los que estaríamos presentes. Un saludo entrañable. Esta es de María del Pilar Enríquez Martín. Recuerdo haber representado la obra de teatro Los Ateos, de Arniches, dirigida por él, y fue estupendo. Mi afición al teatro lo transmitió don Jesús. Así que un saludo muy cariñoso de su antigua alumna, Pille Enríquez. Hay un recuerdo que permanece imborrable en mi memoria. Un aura, el olor de un pinar y la observación de una fila de orugas trepando disciplinadamente por el tronco de un árbol mientras escucho a don Jesús Sedo, mi profesor de literatura,
recitar unos versos de Machado. No era consciente en ese momento de las cosas valiosas que estaba aprendiendo en mis años de instituto. Lo he sabido con el tiempo. Fue una gran fortuna encontrarnos en un pequeño pueblo castellano, a usted, un profesor que supo proporcionarnos luz y buenas armas para recorrer el sendero de la vida, como son la razón, el amor a la lectura, la curiosidad por el mundo, el sentido crítico, el compromiso ético, la belleza. Sin duda, un sólido faro en la costa. Por todo ello, le estoy profundamente agradecida y sé que mi gratitud y admiración es compartida por muchos de sus alumnos que ahora le organizan un homenaje merecido. Me resulta imposible acudir a la reunión, pero seguiré atenta a los detalles del encuentro. Muchas gracias también a su mujer Carmen, que compartió con usted sus pasiones y sus valores. Con todo mi afecto, Vilma Sanz. Yo voy a leer lo que ha escrito mi hermana Pilar Velayos Tardón, desde Sevilla. Dice lo siguiente: aunque me ha sido imposible estar con vosotros en este encuentro que sin duda quedará en el recuerdo, no quería dejar pasar la oportunidad de enviar un afectuoso saludo a don Jesús, un extraordinario profe que nos transmitió tanta libertad como pasión por la literatura, dejando un recuerdo imborrable en mi memoria. La última vez, hace 5 años, cuando acudí a ver en el Teatro María Guerrero, en el CDN, la obra Un marido de ida y vuelta, de Jardiel Poncela. Con esa obra y dirigidos por él, hicimos una gira por varios pueblos, con el fin de recaudar dinero para el viaje de fin de curso en Cour. Recuerdo como anécdota que en Madrigal, cuando iba a comenzar la representación, 4 gamberros empezaron a gritar: ¡queremos ver piernas! Y don Jesús, con la autoridad y personalidad que le caracterizaba, les hizo callar isofacto, permaneciendo el resto de la representación bajo un silencio sepulcral. También le he recordado cada vez que oía las poesías que nos leía en clase o representábamos en alguna obra, como la de Lorca, La luna vino a la fragua con su polisón de nardos. Ese gusanillo por el teatro ha hecho que a lo largo de mi vida no me haya perdido ni una temporada teatral en las ciudades que he residido. Gracias, profe, porque amo la literatura gracias a usted, y eso ha hecho que en mi vida no tenga cabida el aburrimiento, porque siempre tendré un libro en mis manos. No hay mayor placer, por ello le estoy infinitamente agradecida. Gracias. A mí me toca leer esta joven Angelina Rodríguez Martín. Es muy cortito. Buenos días. Soy María Ángeles y como este día no podré asistir, mi cariñoso recuerdo a don Jesús, un profesor menudo, pero menudo profesor. Él nos enseñó a escudriñar en los textos y encontrar las figuras y el sentido último de los escritos. Mi profunda admiración. Gracias. Bueno, yo voy a leer este que es de un amigo que no ha podido estar, el de Washington, Chuy. Querido profesor, es Ignacio Herrero. Querido profesor, por cierto con mayúsculas lo escribes. Y lo digo con mayúsculas, como lo dice, porque siempre fuiste mi profesor favorito, y lo digo de corazón. Tú me enseñaste a leer, a amar los libros, a escribir y a tener siempre historias que contar. La vida nos separó el mes de julio de 1976, después de haber aprobado la selectividad. Desde entonces no volvimos a vernos. Tuve una etapa universitaria muy intensa y durante años he trabajado en muchos países, pero más de una vez te he recordado, sobre todo en las correcciones de mis libros antes de editarlos, pues me comentaban que yo era un tipo raro por escribir como Azorín, autor que descubrí contigo. Igual que descubrí a Machado, Unamuno, Vicente Blasco Ibáñez, Pío Baroja, pero sobre todo a Valle Inclán, por su obra teatral Luces de Bohemia, que me recomendaste y que todavía sigue siendo el libro que cambió mi vida y que siempre me acompaña en mis viajes. También te tengo que agradecerte que un día hablaste en clase del poeta León Felipe, cuyos libros estaban prohibidos en aquel tiempo. Te pregunté si era posible conseguir algún libro de León Felipe y me dijiste
que quizás en la Cuesta de Moyano en Madrid. Allí me fui y conseguí versos y oraciones del caminante. Llamadme publicano e Israel. Y también te hice caso cuando me animaste a leer a Santa Teresa y a San Juan de la Cruz y disfruté de ellos. Me hubiera gustado estar el día 4 de septiembre en el reencuentro, pero estoy en Washington. Pero me agradecería poderle dar un abrazo, pues me han dicho que vive en la provincia de Segovia. Si me da datos podría visitarme en la segunda quincena de octubre. Podría visitarme. Un fuerte abrazo, soy Ignacio. No sé si nos queda algo. Sí, Rosa tiene lo de otra compañera. Es muy cortito. Es de una compañera que se llamaba Claudia, que yo sí recordaba, y le da unos detalles a mis compañeras, pero ahora leo lo que ella dice. Hola a todos, todas, soy Claudia. Quizá me recordaréis por un corsé que llevaba para la columna. Siento no poder estar en este cariñoso y merecido homenaje a don Jesús Edo, excelente profesor que tanta pasión y sentimiento ponía en sus lecturas y así nos lo transmitía. Disfrutar del día, un abrazo para don Jesús y doña Carmen y para todos mis compañeros y compañeras, aunque ahora sea codo a codo. Claudia Díaz.